TechBrin se complace en presentar a la ingeniera Sekmina Apaza León, quien es desarrollador de software senior en empresas transnacionales que tienen varios talentos bolivianos con calidad de exportación. Uno de esos talentos es la estimada ingeniera Sekmina, quien hace desarrollo de software con calidad, de alta calidad y con garantía comprobada para ser vendidos en países como Suiza, Estados Unidos, Canadá, entre otros. La ingeniera Sekmina tiene alrededor de 14 años de experiencia en el tema de desarrollo de software. Ella es ingeniera informática de profesión de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Tiene una maestría en administración de redes convergente y también es docente de matemáticas. Entonces, bastante experiencia que tiene la ingeniera. Ella asimismo habla inglés a la perfección y toda su formación, tanto académica como laboral, la ha realizado en el tema de desarrollo de software. Entonces, estimada ingeniera, mucho gusto tenerla aquí presente. Nos complace a nosotros como TechBrin Capacitaciones tener su participación en este ciclo de conferencias del primer congreso virtual de tecnologías de la información y gestión empresarial. Cuando guste, ingeniera, usted puede presentar. Muy bien, muy buenas noches. No sé si me pueden escuchar. Bueno, creo que sí. La podemos escuchar y la podemos ver también. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Una presentación realmente asombrosa, así que voy a tratar de estar al nivel de su presentación. Voy a compartir la pantalla. Y a ver si me pueden, por favor, dar el permiso para compartir. Muy bien. A ver. Ok. Muy bien. Vamos a hablar un poco de software, desarrollo de software. Y bueno, ¿Ya? para eso... ¿Sí? Antes que nos olvidemos, estimada ingeniera, a todos los participantes que están en la conferencia, invitarlos a tomar mucha atención porque al final de la conferencia la ingeniera Sekmina nos va a realizar algunas preguntas y se van a regalar medias becas como se lo va haciendo en todas las conferencias. Entonces los invitamos a tomar mucha atención, el contenido es bastante valioso y como premio para seguir participando se va a regalar las medias becas. Entonces la ingeniera va a realizar las preguntas y los participantes responden y ella elige las mejores respuestas. Muy bien. Cualquier consulta o pregunta también tienen habilitado la parte de preguntas y respuestas y la pueden ir desarrollando en ese espacio. Gracias, ingeniera. Todo el espacio es suyo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo de software. Bueno, vamos a empezar con el contenido de la presente explicación. Voy a decir, está dividido en 4 secciones, que es programación como conceptos básicos. Bueno, tengo entendido que la mayoría está en la universidad, así que está focalizado en cierto modo a contenido que se lleva en la universidad y bueno, algunos tips igual para programadores que ya están desarrollando o usando lenguajes de programación. Entonces el contenido que vamos a tocar en esta noche es programación, lenguajes de programación, paradigmas de programación y software de calidad. Muy bien, empezamos con la primera parte, que es programación. Bien, no sé si ustedes, voy a imaginarme que están todos atentos ahí, han escuchado algunas frases acerca de programación y los que ya han desarrollado su primera aplicación o están quizás por quinto semestre y los que están en segundo semestre y han empezado a ver bastante del lenguaje de programación. El primer programa que se nos pide, en su mayoría los que estaban en la universidad, era poder mostrar un mensaje que diga hola mundo. Entonces una de las frases que maneja un programador, un desarrollador de software, es la siguiente. Un ejemplo. Un programador nunca nace llorando.
¿Por qué? Porque lo primero que dice un programador es hola mundo. Una forma graciosa de decir que nosotros programamos y hacemos que esa frase salga en nuestro primer programa. Otra, si se puede imaginar, se puede programar. Esa es una de las grandes claves que se tiene en el mundo de la programación. Todo está en nuestra imaginación. Lo que imaginamos, cómo lo imaginamos, qué es lo que imaginamos. Si se puede imaginar, se puede programar. Y una última dice, caminar sobre agua y desarrollar software en base a una especificación es muy sencillo. Siempre y cuando la especificación esté en un estado congelado, como el agua, ¿no? Cuando el agua está congelada, podemos caminar sin ningún problema. Entonces, son cosas que vemos en la programación, ¿no? Y vamos a empezar con un pequeño concepto acerca de programación. Bueno, no sé cuántos de aquí están en los primeros semestres de la universidad. No sé si puedan levantar la mano, quizás. Vamos a ver. ¿No? 5, 6, bien. Algunos quizás estén en, no sé, sexto semestre. A ver. Séptimo semestre. Octavo. Noveno. ¿Sí? Bueno, para algunos que están iniciando con el mundo de la programación, bueno, animarlos y más o menos mencionar lo siguiente. La programación, el desarrollo de software es un arte. Es un arte. Es cuando uno, vamos a imaginarnos a uno de los artistas muy famosos en pintura, poetas que escribieron literatura realmente muy exquisita, ¿no? Que uno puede ir a una biblioteca y encuentra una infinidad de libros. Entonces son personas que, lo que hicieron en cuanto a la literatura, en cuanto a la música, en cuanto a la pintura, realmente son consideradas como una obra de arte. Y la programación es así, es una obra de arte. Entonces empezamos diciendo, ¿qué es una obra de arte? ¿Qué es un arte? El arte es una actividad donde el hombre recrea. Y esa es una de las cosas más bonitas de la programación, cuando nosotros podemos recrear. El arte nos dice que es una actividad donde el hombre recrea. ¿Con qué finalidad? Puede ser estética, bueno, en el caso de la pintura, ¿no? Pero ¿qué es lo que recrea un artista? Un artista recrea un aspecto de la realidad o un sentimiento, ¿no? Los sentimientos que puede ser tristeza, alegría, su imaginación. Recrea todo eso, lo que tiene en su mente, ¿no? Lo recrea, que puede ser a través de sonidos, imágenes. Y la programación es lo mismo. La programación es el arte. ¿De qué? De poder recrear. ¿Qué cosas? Todo lo que vemos en nuestro mundo, todo lo que podemos imaginar. Si lo podemos imaginar, lo podemos programar. Entonces la programación es un arte. Y cuando nosotros entramos a la universidad, empezamos a ver materias de programación, entonces los animo a que puedan tomar este tipo de tip y decir, bueno, la programación es un arte. Y al ser un arte, está todo en nuestras manos. Está en nuestras manos de poder hacer un software que realmente sea un valioso tesoro, yo lo llamo así, ¿no? Porque es el que el usuario va a ocupar ese software, ese programa. Entonces, realmente es una pieza de arte y depende de nosotros qué toque le demos a ese pedazo de código que va a cumplir una funcionalidad. ¿Qué más? Se refiere a la acción de crear programas o aplicaciones a través de un lenguaje de programación. Bueno, hemos dicho que la programación es un arte que consiste en recrear cosas, bueno, en recrear lo que nosotros imaginamos. Si lo imaginamos, lo podemos programar. Y eso implica que nosotros utilicemos un lenguaje de programación de alto nivel. Bueno, los ingenieros electrónicos van a usar un lenguaje de bajo nivel, a diferencia, bueno, no todos, ¿no? A diferencia de los informáticos que usamos lenguaje de alto nivel. Y también la programación está relacionada básicamente con programas. Entonces tenemos un problema, imaginamos ese problema, recreamos el problema con un algoritmo pseudocódigo, así le llamamos, y después un programa, ¿no? En este caso el programa
necesita que sea analizado en todos los aspectos. No debemos dejar ni un cabo suelto cuando realizamos, cuando creamos código, cuando empezamos a escribir líneas de código. ¿Por qué digo que si se imagina, se puede programar? Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar en el ámbito de la programación, a muchos les tocará empezar un proyecto de cero, ¿no? Van a abrir su Visual Studio, van a abrir su NetBeans, bueno, C++, Python, van a crear quizás Vue.js, van a empezar a crear programas de cero. Al crear programas de cero, tiene grandes ventajas, ¿no? Entonces, ustedes son dueños de esa imaginación y ustedes empiezan a crear sus clases, a abstraerse de todos los objetos, de todos los ítems, de todo lo que va a tener su programa. En muchos casos, eso les ayuda bastante a poder desarrollar toda la abstracción respecto a un problema, ¿no? Un problema que quieran resolver, porque la programación se basa en resolver un problema, ¿no? Si no hubiera problemas, bueno, siempre tratamos de poder resolver un problema y en este caso la tecnología nos ayuda bastante con eso. Quizás otros empiecen a trabajar con programas, con software, con aplicaciones que ya están bastante desarrolladas. Entonces, la base de un software, cuando empezamos a desarrollar software o cuando empezamos a ver código y poder realizar el fix o arreglar un defecto que nos han asignado, un defecto que el cliente ha encontrado, la base de todo es el problema. Si encontramos el problema, lo solucionamos. Si no encontramos el problema es cuando empezamos a tomar, eso nos toma un poco más de tiempo. Entonces, una de las frases igual que utiliza un desarrollador es, bueno, encontrar el problema. Si encuentra el problema está feliz porque sabe cómo resolverlo. Entonces, si no encuentra el problema, a veces uno puede estar dando vueltas, revisando código, revisando las clases, las referencias, las instancias, pero si encontramos el problema, lo podemos solucionar. Bien, entonces volviendo un poquito, antes de pasar a la siguiente diapositiva, recordar un poco sobre programación. Dijimos que es un arte. Si lo imaginamos, lo podemos programar. Entonces, cada línea de código que vayamos a escribir, podemos considerarlo de esa manera. Bueno, problema, algoritmo y programa. Habíamos dicho que la base para el desarrollo de software, cualquier requerimiento, siempre parte de un problema, un requerimiento de un usuario, ¿no? Por ejemplo, quiero un sistema de ventas, que es lo clásico que se tiene, ¿no? Voy a crear un sistema donde pueda registrar a todas las ventas que estoy realizando, quién realizó la venta, cuántos ítems se han vendido. Entonces empiezo a crear mi programa a través de un problema. El problema es que no tengo un sistema de ventas, entonces voy a crear un software que pueda resolver ese problema y pueda tener un control de todas las ventas que he tenido. Bueno, puede hacer facturación, puede tener reportes, entre otros. Ahora, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo va a dar, no digo como consecuencia, pero un programa va a estar compuesto por muchos algoritmos, programas, código. Un algoritmo es una descripción exacta, no ambigua, tiene que ser exacta. Y he aquí lo importante. He aquí lo importante cuando decimos que nosotros recreamos, ¿no? Es lo que acabamos de decir hace un momento en la programación. Nosotros recreamos una situación. La programación es recrear una situación que nosotros conocemos. Entonces no tiene que ser ambigua, no tiene que haber dudas, no tiene que haber cabos sueltos sobre el problema que queremos resolver. Ese problema que queremos resolver tiene que estar muy clara para nosotros. Tiene que ser, bueno, voy a resolver este problema y tengo este caso. ¿Qué tal si el usuario, bueno, no sé, qué tal si el vendedor se fue y no tengo datos de quién vendió el producto y me faltó dinero? Entonces yo tengo que registrar en mis transacciones el vendedor. Entonces tiene que ser, tenemos que analizar
todos los puntos habidos y por haber antes de poder iniciar nuestro algoritmo. Claro que esto igual sigue en un ciclo de desarrollo de software que lo van a llevar después, bueno, la captura de requerimientos, el análisis, la implementación, y bueno, eso es cíclico igual, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo los requerimientos que nos faltan. Entonces, vamos a decir que un algoritmo es una descripción exacta con una secuencia de pasos de un problema específico. Entonces vamos a tener un problema grande y vamos a subdividir en pequeñas partes de código, pequeños problemas. Y esos problemas vamos a resolver esos problemas con código a través de algoritmos. Y a ver, de los que están presentes, me gustaría que levanten la mano quienes han escuchado la frase cuando hacen sus algoritmos, si corre en papel. No sé si han escuchado eso. Si corre en papel, alguien quizás. Bueno, era un término que se manejaba antes cuando hacíamos pseudocódigo. Bueno, vamos a manejar dos cosas cuando empezamos a programar algoritmos. Primero debemos tener muy en claro que es una secuencia de pasos. Un programa, un software, un algoritmo va a resolver problemas. Y esos problemas vamos a dividirlo en pequeños problemas. Y a su vez, esos pequeños problemas van a ser solucionados por algoritmos específicos, algoritmos o programas, algoritmos eh, pequeños que van a usar ciertos métodos, pero van a ser relativamente pequeños. La característica de estos algoritmos es que debe tener una secuencia de pasos exactos para resolver el problema. No debe haber dudas respecto a ese pequeño problema del conjunto del problema que tenemos. No sé si es correcto decir problema grande, pequeño. Del problema amplio, del problema grande que tenemos, vamos a tomar una pequeña porción y vamos a resolver esa porción. Pero para resolver esa porción tenemos que tomar en cuenta todos los posibles problemas, subproblemas que podríamos encontrar y vamos a decir que el algoritmo es una secuencia de pasos exacto. Por ejemplo, una receta de cocina. Si yo quisiera hacer pan, no sé, o pizza tal vez. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero preparar la masa. Necesitamos el queso, o si quisiera preparar una torta, el azúcar. Entonces, siempre sigue una secuencia de pasos, ¿no? O cuando voy a llamar por teléfono, quiero comunicarme con mi compañera que está en el otro lado del mundo. ¿Cuáles son las secuencias de pasos que yo debo seguir? Bueno, voy a tomar el celular, voy a marcar el número, ¿no? Entonces, llamo y ¿cuál es la siguiente secuencia? Entonces, la otra persona, primero, bueno, hay todo un proceso, ¿no? Que el celular se va a conectar a la red y todo, bueno, abstrayéndonos de todo eso, ¿cuál es la secuencia cuál es la secuencia de pasos que se requiere para poder realizar una llamada? Entonces, que yo vaya a digitar el número de mi amiga con la que me voy a comunicar y está en otro lado del mundo. Necesariamente la persona tiene que contestar, porque si no contesta, no se realiza la llamada. Entonces tiene que contestar y establecemos un canal de comunicación, ¿no ve? Entonces, un canal de comunicación que puede durar un tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y después finalizamos. Pero hay una secuencia de pasos, como cuando tenemos una receta de cocina, todo es una secuencia de pasos. Si quiero terminar la universidad, ¿cuáles son los pasos que necesito? Si quiero ser un profesional, ¿cuáles son los pasos que necesito para llegar a ser un profesional? Me voy a tener que, bueno, primero salir del colegio, ¿no? Inscribirme en la universidad, pasar el examen, inscribirme en las materias, aprobar las materias, aprobar toda la malla curricular de la carrera. No puedo llegar a ser un profesional si no cumplo con todos esos pasos. Entonces, programación es lo mismo. Tiene que haber una secuencia de pasos y esos pasos tienen que describir de manera completa lo que yo quiero lograr.
Entonces, para un algoritmo hay dos formas de poder abstraernos para poder escribir código. Una de ellas es el pseudocódigo y la otra son los organigramas. Bueno, el pseudocódigo es un lenguaje casi natural, como el que acabo de mencionar. Me tengo que inscribir a la universidad, tengo que inscribirme a las materias de la malla curricular por cada semestre, aprobar las materias. Todo esto con un lenguaje casi natural, como el que acabo de mencionar. Y los organigramas son la descripción gráfica, cada símbolo representa una acción. Tenemos una entrada, una salida, procesos internos, comparaciones, ciclos, secciones de código que queremos que estén ahí. Y bueno, todos los símbolos en un organigrama están compuestos por flecha, entrada, salida, salvo el símbolo inicial y el símbolo final. Por ejemplo, aquí tenemos un pseudocódigo y vamos a escribir un pequeño pseudocódigo para escribir 5 primeras potencias de un número. Entonces, si nos ingresa un número, vamos a mostrar al usuario las primeras 5 potencias, ¿no?, de un número. Entonces, decía que es una secuencia de pasos. Me gusta tomar el ejemplo de la llamada porque todo lo que yo pueda imaginar y describir como una secuencia de pasos, entonces se puede programar. Programa para escribir 5 primeras potencias de un número. Entonces el programa de potencias lee un número. Este de aquí va a representar un número cualquiera, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, cualquier número, 50, 20, 30. Y bueno, voy a tener dos variables aquí, res, el resultado, y una variable que me va a servir como un auxiliar para poder verificar si el número es menor a 5, ¿no? Bueno, empiezo aquí. Y el resultado es 1 multiplicado por el valor que me llega, que puede ser 2, 3, 4. Entonces multiplico 1 y escribo. Este escribo se puede representar podemos representarlo lo podemos escribir en consola, o podemos escribir en pop-ups o en la misma pantalla del usuario, como veamos conveniente. En este caso está escribiendo el valor que el usuario ha introducido elevado a la potencia i, que va a ser nuestro contador, es igual a un resultado. Y después incremento i, siempre y cuando si el valor de i, nuestro contador, es mayor a 5. Entonces terminamos. Si no, vamos a seguir en el ciclo. Bueno, no sé si esto se llegó a entender bien, pero es una manera de poder representar a través de pasos lógicos lo que yo quiero hacer. Una forma, en este caso, que es escribir 5 primeras potencias de un número. Bueno, los organigramas son los que empezamos a ver en la universidad. El inicio del fin no tienen líneas, flechas que indiquen el siguiente paso, y empezamos a abstraernos de un programa para poder identificar todos los posibles escenarios que tiene este problema. Quizás con el pseudocódigo no sea tan fácil a primera vista poder identificar todos los posibles escenarios, pero en el caso de un organigrama sí lo es. Entonces aquí podemos imaginar secuencialmente los pasos que habíamos mencionado aquí. Y decimos un número que el usuario va a introducir, que puede ser cualquier número. Voy a definir dos variables. ¿Por qué defino estas dos variables? Bueno, la programación, igual que las otras materias, depende de cuánto nosotros estemos en el campo de batalla. Cuanto más práctica tengamos, uno ya puede imaginar, ¿no? Voy a necesitar una variable, un contador, uno que almacena un resultado, y va empezando a imaginar código en su mente. Pero eso depende de cuán acostumbrados estemos a poder programar, cuánto tiempo le dedicamos a poder programar. Ok, bien.
En el, eh, bueno, aquí defino dos variables que voy a poder utilizar en mi código, y una va a ser una variable que me pueda ayudar a poder contar las veces que estoy realizando el cálculo. Y la otra variable que me va a ayudar a poder almacenar el valor que yo quiero almacenar, el resultado que quiero mostrar para el usuario. Y bueno, aquí está una sentencia que es una línea de código que vamos a decir que es la que almacena el resultado. Bueno, en realidad sí almacena el resultado. Y esta parte de código es la que realmente hace lo que el usuario quiere que se haga. Y toda esta parte de las variables, cuando definimos las variables, los resultados, o incrementamos nuestro contador, si utilizamos un if o un while, todas estas líneas, otras líneas son el arte nuestro, porque dijimos que la programación es un arte, ¿no? Entonces es algo que nosotros estamos imaginando, creando. Y puede ser que en algunos casos un programador, a diferencia de otro, ocupe otras variables, ocupe otros métodos para programar. Puede ocupar switch, if. Ya es un toque de cada uno, ¿no? Un toque de cada uno que le da la programación al software. Y bueno, aquí decimos, va a mostrar en la pantalla el valor del resultado y el valor del identificado del contador, que sería x, el número elevado a la potencia i es de tal valor. Y siempre y cuando el valor de i sea mayor a 5. Entonces esto es un if, le decimos un if porque es una condicional, ¿no? Por ejemplo, si yo apruebo todas las materias, termino la universidad. Bueno, si yo apruebo la tesis, me dan el título. Entonces, ese condicional en lenguaje de programación igual tenemos condicionales del if, do, while, for, que se usan, ¿no? Y este es un condicional que es básico, que siempre lo van a encontrar. Siempre van a encontrar un if en un programa. Ahora, bueno, vamos a seguir después. Volvemos a ese. Eso en cuanto a algoritmos y programas, ¿no? Que los programas vienen a ser un conjunto de algoritmos que pueden ser, que realmente son extensos cuando empezamos a programar y crear proyectos. Si bien dividimos, ¿no? Se maneja la capa de presentación, la capa de negocios, y eso varía un poco dependiendo de qué tipo de programación vayamos a usar en nuestro programa. Ha sonado bastante el patrón modelo vista controlador, que se usa realmente de manera eficiente, y uno de los programas en el lado del usuario en front-end que se usa bastante sigue ese tipo de paradigma. Y bueno, vamos a continuar, no voy a cansarle, no nos va a alcanzar el tiempo. Ok, lenguaje de programación. Hasta aquí hemos visto que es un pseudocódigo, bueno, un organigrama a través de diagramas de flujo. Todo esto nos sirve para que nosotros podamos escribir código o podamos empezar a programar y crear software. Bien. Bueno, ¿qué son los lenguajes de programación? Una cosa que debemos tener bien en claro es que una computadora, generalmente no, bueno, usamos el lenguaje de alto nivel, y bueno, también podemos usar en el celular, ¿no? Que es otros tipos de programas, pero igual, cuando empezamos a programar para un celular, igual usamos lenguaje de alto nivel. Tenemos que tomar en cuenta un punto que nos sirve para abstraernos bastante aquí, es que una máquina solo entiende un tipo de lenguaje. Tenemos muchos lenguajes en el mundo: inglés, portugués, castellano, español, bueno, las lenguas indígenas, aymara, quechua, guaraní. Y el lenguaje de la computadora, el lenguaje de máquina, en realidad está compuesto solo por vamos a decir, tiene dos letras en su alfabeto. Nosotros tenemos A, B, C, D, I. Tenemos varios sonidos.
varias letras de nuestro alfabeto, pero en lenguaje de programación tenemos solo dos, ¿no? Que es el 0 y el 1. La computadora solo entiende dos números. O es 0 o es 1, es un pulso electromagnético, ¿no? 0 o 1, 0 o 1. Entonces, los lenguajes de programación son usados para poder abstraernos del lenguaje que entiende la computadora, que es 0 o 1. Y bueno, y a través de la combinación de código binario llegamos al hexadecimal y empezamos a tener una mezcla de varias cosas por ahí hasta poder llegar a un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación tiene internamente un compilador y ese compilador va a convertir todo nuestro programa en código de objeto, le llamamos un código objeto, y ese a su vez va a ser interpretado por código máquina. Pero es un proceso largo que se va a seguir, que no necesitamos, eh, bueno, sí, conocerlo, ¿no? Pero no vamos a llegar a ese nivel. Cuando utilizamos lenguaje de programación de alto nivel, lo que hacemos básicamente es abstraernos de cómo va a ser todo ese proceso de poder la máquina interpretar ese código que nosotros escribimos en un lenguaje de programación. Y bueno, y bueno, menciona aquí un poco de traductores que podemos conocer bastante, ¿no? Eh, no sé si pueden levantar la mano quienes de ustedes han manejado Java. A ver. Python. A ver. ¿Quiénes manejaron Python? Delphi. Bueno, inicialmente las gracias. Inicialmente cuando empezamos a programar, los primeros lenguajes que se usaban antes eran Pascal, ¿no? Con lenguajes con un paradigma estructural, y pues va entrando bastante la programación orientada a objetos. Bueno, estos lenguajes de alto nivel tienen internamente una estructura ya bien robusta para poder interpretar todo lo que nosotros vayamos a escribir y ellos van a interpretar eso en código máquina. Ahora, una de las grandes ventajas que tiene un lenguaje de programación de alto nivel es que su lenguaje es familiar. Entonces, cuando escribimos líneas de código y empezamos a crear programas, creamos métodos, es muy importante para software de calidad el nombre que vayamos a usar, que lo voy a explicar más casi en la última diapositiva. Los nombres, el tipo de variables que ocupamos, también la facilidad de uso, ¿no? Los animo aquí hasta este punto a poder conocer todos los conceptos que nosotros ocupamos en lenguaje, en programación. ¿Qué es un método? ¿Qué es una función? ¿Qué es un procedimiento? ¿Cuál es la diferencia entre una función, entre un procedimiento? ¿Cuáles son los tipos de datos que manejamos en programación? La diferencia entre un entero, entre un string, entre un vector, un hash table, un array. Entonces todos los tipos que nosotros manejemos, ¿no? Entonces los animo a que ustedes puedan empezar a tener conceptos, porque cuando empezamos a manejar conceptos, cualquier lenguaje de programación que vayamos a utilizar se va a acomodar a todo lo que nosotros vayamos a entender de ese concepto. Entonces, independientemente de que usemos C++, usemos C#, usemos Java, Delphi, Visual Basic, Python, usemos Vue.js, JavaScript, jQuery, cualquier tipo de lenguaje que vayamos a ocupar, si el concepto de programación, ¿no? Cuando es una herencia, cuando es abstracción, cuando un método es virtual, cuando no es virtual, todos esos conceptos que se manejan en lenguaje de programación, que estoy segura que los que están en la Universidad Gabriel de Moreno, el ingeniero Contreras mencionaba bastante esos tipos de conceptos, ¿no? Entonces, si manejamos esos conceptos, cualquier lenguaje de programación que vayamos a ocupar, no va a haber una complejidad en poder aprender la sintaxis de esos lenguajes, porque ya vamos a entender todos los conceptos que se nos enseña en programación. Bueno, hasta aquí voy a darles un ejemplo. Mencionaba que un lenguaje de programación, bueno, debe ser escrito en un
lenguaje familiar, debe ser fácil de utilizar. Y bueno, aquí en esta máquina no tengo un lenguaje de programación, pero vamos a ver algo aquí. A ver, aquí tenemos la página de la Universidad Autónoma Gabriela Moreno y vamos a ver un poquito el código interno que usa. Bueno, para empezar, toda línea de código que se escribe cuando lanzamos nuestro producto seguimos técnicas o métodos, ¿no? Para que no pueda un hacker o quizás un estudiante modificar sus notas, pero que no haya nadie de ahí al fondo. O quiere hacer eso, ¿no? Entonces, en programación usamos técnicas para ofuscar el código. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un pedazo de código. Por favor, levanten la mano si pueden ver esta parte. Gracias. Entonces, perdón, a ver aquí. Okay. Voy a llevar eso aquí. Así se ve mejor. Bueno, no tanto, pero creo que se ve mejor. Bien. En una página web, ¿no? ¿Qué es lo más común que tenemos en este momento? Bueno, otros programas en el celular que tienen otro tipo de sintaxis, pero cuando es una página web, en toda página web vamos a poder ver todo el código que se carga en la página web, que sean recursos, imágenes, archivos, ejecutables, métodos, todos los recursos que ven ahí, ustedes pueden observar usando el tools para developers que tiene cada browser, por ejemplo, Chrome, Edge, ¿no? Esos Opera, entre otros, todos tienen un visor, un tools que ayuda a un desarrollador para ver y para hacer debug de código, para poder hacer seguimiento si es que el código está correcto o no está correcto. Entonces, una de las características que tiene, por ejemplo, cuando se desarrolla el software, es enviar en el lado del cliente código que el cliente no vaya a entender. Entonces, si yo soy, por ejemplo, alguien que conoce de software y quiero hacer algo sobre esta página, entonces yo tranquilamente podría, no sé, vamos a ir acá y quiero, no sé, voy a poner esto. Es un ejemplo, estoy empezando a modificar todo el contenido, pero si tuviera cajas de texto, le llamamos cajas de texto a aquellos componentes que tiene nuestra página donde yo puedo editar, adicionar información. Por ejemplo, no tengo aquí, voy a ver si aquí tengo una página de la Gabriel, perdón, de la UPSA. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, yo tengo una caja de texto que se llama, que tiene un ID, username. Entonces este ID para mí es realmente importante como programador. Y estoy segura que en alguna parte de código, si es que no, estoy segura que usa o el name o el ID, pero para obtener todo el tipo de información, por ejemplo. Si yo dijera, mi nombre es, ok, voy a poner Segmina y mi contraseña 1, 2, 3. ¿no? Ahora, acá, ok, yo tengo el password y tengo el nombre. Entonces, cuando alguien presione en este botón ingresar, va a haber un pedazo de código internamente que va a capturar todo ese tipo de información. Y estoy segura por ahí, en esa línea de código está ocupando estas variables. Entonces un hacker tranquilamente podría decir, ok, usar estas cajitas de texto y hacer, tenemos los top 10 de OWASP, que son maneras de evitar que un hacker pueda entrar a páginas o hacer cosas, ¿no? Entonces, cuán importante para un desarrollador de software ofuscar el código, cosa que el usuario que quiera hacer algo en la página no sepa qué hacer, porque todo su código va a estar
ilegible, no lo va a poder entender. Entonces vamos a ver aquí. Por ejemplo, a ver, que define las variables. A ver, acá. Que están todos los métodos que está ocupando, pero yo podría hacer esto, ¿no? Entonces aquí están toda la línea de código. No digo que sea que el que se vaya a usar. Todas las páginas tienen lo mismo, pero cuando se habla del lenguaje de programación, para un programador es importante, cuán importante que esté ofuscada el código que tenemos internamente. Ahora, aquí en la página de la Gabriel, a ver. Aquí vamos a ver esto de acá. Entonces, cuando yo llamo decimos ofuscar, cosa que el usuario, un cliente, un usuario que vaya a ocupar esta página no entienda nada de lo que tenga internamente. Entonces, por ejemplo, aquí hay una función que no sé qué hace la función, dice n. Entonces, ¿qué es n? ¿No? Tiene 3 parámetros. E, T, n. ¿Qué será T, E y n? Pero en función de estos parámetros hace algo. Por ejemplo, pregunta si O, que se obtiene a través de un elemento script, el valor del texto es igual a E. Entonces E es un texto que el usuario recibe, ¿no? Entonces uno empieza a imaginar el código que tiene ahí. Y aquí lo que les mencionaba, uno de los puntos que les mencionaba en la diapositiva es que las instrucciones usan un lenguaje familiar, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos código, cuán importantes los nombres que vayamos a utilizar, que lo voy a mostrar después. Por ejemplo, en los nombres, aquí adds, bueno, para agregar un icono, check all, me va a entender que va a ser un check. Puede ser que vaya a verificar esta caja de texto porque dice documents, que element by tag name y sea el nombre de esa cajita de texto y empieza a comparar, pero quiero que se queden con esta línea de código, con estos pedazos de código en una secuencia de pasos, ¿no? Dijimos que la programación es un arte donde yo recreo algo que me imagino. Entonces yo me imagino algo y voy a empezar a recrear eso que me estoy imaginando. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una secuencia de pasos, como una receta de cocina, como cuando llamo a mi amiga que está en otro lado del mundo, por ejemplo, o es que tengo el objetivo de terminar la universidad, ¿cuáles son las secuencias de pasos que voy a seguir? Entonces, en programación es eso, secuencia de pasos. Pasos donde yo veo todos los posibles caminos que debo seguir, todos los posibles quizás errores que me pueda topar. Entonces, el nombre del método tiene que ser bien descriptivo respecto a eso. Entonces, por ejemplo, aquí dice check no, que no chequee ninguno o que verifique que ninguno está chequeado. Eso me da a entender. Que verifique todas las cajitas de texto que tenemos aquí, ¿no? Todas las cajitas de texto. Bueno, y vamos a ocultar esto, no voy a hacer que después van a decir que estoy hackeando la página de la Gabriel. No queremos de la UPSA y eso va a ser peor. Ok, entonces vamos a quedarnos con esta parte de código. Este check all me da a entender, dice, ok, si yo quiero chequear, si quiero verificar todas las entradas de usuario, ¿no? Si quiere el usuario, si tiene su nombre, apellido, dirección, estoy registrando un nuevo usuario, estoy registrando un nuevo estudiante en la universidad. Entonces, ¿qué necesitamos para un nuevo estudiante? Necesito su nombre, su apellido, su registro, su número de carnet. Entonces, necesito que todos esos datos estén en la pantalla y que el estudiante pueda registrar, ¿no? Registra todo. Y quiero que todos estén, que todos, en este caso, todos van a ser requeridos. Entonces voy a tener un método que me diga, un pedazo de código, un algoritmo que me diga, verifique que todos los campos estén con información. Entonces verifica que ninguno esté vacío. Entonces, ¿cuál sería la secuencia de pasos que nosotros podríamos imaginar?
¿ok? El estudiante va a ingresar su carnet, su registro y su nombre, 3 cosas. Entonces, si yo quiero verificar eso, ¿cuál es la secuencia de pasos lógicos que va a seguir? Registre los 3. ¿Cómo sé que registró los 3? Bueno, tienes que preguntar por los 3. Entonces, ¿cuál es la secuencia de pasos? Por favor, en el formulario que tengo, devuélveme todas las cajitas de texto. Bien, entonces el método me dice, tienes 3 cajitas de texto. Ok, ahora verifica si cada uno tiene un valor. ¿No ve? Entonces es una secuencia de pasos. No puedo verificar el valor sin tener antes las cajitas de texto. Entonces programación es así, toda una secuencia de pasos, secuencia de pasos, secuencia de pasos, secuencia de pasos lógicos y las soluciones cuánto me imagino yo el problema, ¿no? Entonces, ok, tengo que verificar que todos estén con información correcta, que ninguno esté vacío. Entonces, voy a de una manera obtener las 3 cajitas de texto, los 3 inputs, donde el usuario escribe algo, y verificar que ninguno esté vacío. Entonces, por ejemplo, este método es una función que verifica todos los, aquí creo que son los checkbox, ¿no? Entonces dice inputs, que son las cajitas de texto, esto de acá, ¿no? Estas son las cajitas de texto, que son de tipo input. ¿Alguno de ustedes ha manejado código HTML, JavaScript? Por favor, por ver sus manos. Muy bien, muy bien. Bien, entonces aquí, wow, entonces voy a pasar al siguiente punto. Entonces aquí estamos verificando la secuencia de pasos que debe seguir, ¿no? Y va a devolver aquí las cajitas de textos de quién, del DOM, que sería del código de los tags HTML que tenemos aquí, todo este DOM. Va a ver todas las cajitas de texto donde el tag names sea igual a un input, ¿no? O sea, el tipo, bueno, podemos tener imágenes, podemos poner checkbox, podemos tener una cantidad de cosas. Aquí tenemos este input. Entonces, bueno, aquellos que sean de tipo que sean input. Y bueno, aquí va a empezar a hacer va a usar un for, una sentencia cíclica, para empezar a verificar cada uno, ¿no? Y va a decir, ok, voy a verificar, voy a tener un auxiliar, un contador que verifique la cantidad de entradas que yo tengo y voy a verificar la cantidad de elementos que me devolvió, que tiene esa variable. Si tengo 3 entradas, entonces verificar 3 entradas. Y empiezo a hacer un ciclo, ¿no? Como este de acá. A ver, aquí. Entonces, si mi auxiliar es mayor a 5, entonces mientras mi auxiliar me ayude a saber que no he sobrepasado la cantidad de elementos que tengo, voy a continuar haciendo algo. Ok, y aquí pregunta, ¿no? Si el tipo de ese input es de tipo checkbox, voy a preguntar si está deshabilitado, si está deshabilitado o es read only, que continúe, si no, que haga un check. Haga un check del checkbox. Entonces, básicamente, en términos generales, programación es una secuencia de pasos a un problema que hemos analizado antes, un problema que hemos visto de una solución, todas las posibles variantes que puede existir. Entonces, ¿cuán importante ahí? Bueno, yo diría que es tener tu cuaderno, tu cuaderno de notas y un lápiz. Cuando se empieza a tener las prácticas, ¿no? de poder programar. Para ver todos los posibles casos, porque ya cuando uno ya es experto, ya empieza directamente, ¿no? Agarra y crea su función y dice, bueno, voy a necesitar esto, voy a necesitar esto, voy a necesitar esto de acá, ¿no? Este tipo, esta variable, un ciclo, y empieza a imaginar. Pero inicialmente una hoja de papel es realmente de gran ayuda para poder entender todo el problema. Entonces, eso es lo que tenemos en toda la página web, ¿no? Que código JavaScript. Y de la misma manera en el lado del servidor vamos a tener código
que va a interpretar según requerimientos que lleguen del usuario todo lo que nosotros vayamos a necesitar. A ver, por ejemplo, vamos a ir acá. Bueno, acá tal vez. Voy a cargar este. Vamos a ver que... bueno, aquí están todos los recursos que se cargan en la página. Y de esa manera igual podemos ver todos los eventos que se van a disparar en el servidor. Pero eso ya cuando empiezan a tener un poco más de práctica, ¿no? Pero la clave, creo yo, siempre está en los conceptos, manejar los conceptos. Siempre, siempre los conceptos. Bien, continuamos. Okay. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los paradigmas de programación. Ya hablamos un poco sobre programación y los lenguajes de programación. Vimos un poquito acerca de JavaScript, como un usuario, como un ingeniero de software podría ver código JavaScript en el browser. Y bueno, podemos hacer depuración de código igual, quizás sea para otra ocasión. Todo con el código que tengamos ahí. Eso para una persona que desarrolla código al lado le llamamos front-end, ¿no? En el lado del usuario. Ya el que maneje base de datos, el que maneje toda la lógica de conexión de toda la información que le llega del usuario, llega toda la interacción con la base de datos, ya, bueno, igual, un lenguaje de programación. Y cuán importantes son los lenguajes de programación. Entonces, los lenguajes de programación van a usar los algoritmos, los pseudocódigos que nosotros vayamos a imaginar. Entonces, la clave está en el arte de imaginar, cómo imaginamos, ¿no? El problema que queremos resolver. Bien, un paradigma. Y bueno, ahí tenemos unos monitos y bueno, aquí nos dice algo. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula. Imaginemos que es una gran jaula. Al centro una escalera y sobre ella plátanos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 5 monos y en la escalera los plátanos. Dice que cuando un mono subía por la escalera para agarrar los plátanos, inmediatamente los científicos lanzaban un chorro de agua fría, como pueden ver acá, a los otros 4 monos restantes. Bueno, quizás cuando estamos, si tenemos el clima de Santa Cruz y es un calor, un agua fría, no vendría tan mal. Pero imaginemos que esto realmente era, bueno, el clima era frío y el agua estaba congelada. Y los científicos lanzaban el chorro de agua fría a los otros 4 monos restantes, ¿no? Él está subiendo y cada vez que este mono subía para tomar los plátanos, los científicos lanzaban chorros de agua fría sobre los monos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir por la escalera, porque imagínense la tentación, o sea, están hambrientos y ven comida allá arriba y, bueno, quieren comer. Entonces, cada vez que uno intentaba subir la escalera, con el paso, los otros lo golpeaban. Entonces, este está a punto, está empezando a subir, ¿y qué hacían los otros? Lo agarraban y lo golpeaban, ¿no? Lo golpeaban. Con el paso del tiempo, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces empezó subió uno y como ya lanzaban el chorro de agua fría, todo el tiempo, y cuando uno se animaba a subir, los otros lo golpeaban. ¿Por qué lo golpeaban? Porque les iba a llover agua fría. Imaginemos que el clima era frío también. Ok, recordemos que habían 5 monos. Lo que hicieron fue quitar a uno de ellos y pusieron a otro tipo de mono.
Él no sabía nada del chorro de agua fría que caía una vez que subía para poder tomar la comida, ¿no? Los plátanos. Entonces, lo primero que hizo este nuevo mono fue subir a la escalera. No sabía. ¿Qué creen que hicieron los demás monos? Exacto. Lo bajaron tan rápido como pudieron y nuevamente le dieron golpes, ¿no? Golpes, golpes, golpes. Y creo que este mono el nuevo mono ha debido quedar realmente sorprendido. O sea, ¿qué les pasa? Pero igual, ¿no? Eso pasó con uno. Con el paso del tiempo, quitaron a otro mono de los que recibían el chorro de agua fría. Em, y ya vino otro mono igual. Entonces al final, este fue que subió, lo golpearon, sacaron a este mono, pusieron otro mono, igual. Estos tres golpearon a este mono porque estaba subiendo a poder tomar comida sin chorro de agua fría. Y este mono también golpeaba a este mono. Es como que está subiendo por la escalera, no, tenemos que golpearlo, que no suba. Entonces al final los científicos empezaron a quitar todos los monos que habían recibido el chorro de agua fría, todos. Y se quedaron nuevos monos, ¿no? Pero cuando llegó un nuevo mono en este punto, cuando llegó un nuevo mono, este mono que ya había sido golpeado por los otros monos, eh, llegó el otro sustituto de otro mono, y el primer sustituto lo que hizo fue golpear al nuevo sustituto, al segundo sustituto que estaba llegando, ¿no? El primer sustituto participó con entusiasmo de los golpes al novato. Entonces al final, quien intentaba subir por la escalera era golpeado. Y para no ser golpeado, entonces no subía. Ok. Ah, y bueno, al final se fueron todos los monos antiguos que habían recibido chorros de agua fría y se quedaron 5 monos, los cuales nunca recibieron un chorro de agua fría. Nunca recibieron un chorro de agua fría. ¿Qué pasó aquí? Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a los plátanos. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir a la escalera, con certeza la respuesta sería: no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Bueno, esto nos puede, bueno, yo creo que cada uno de ustedes ya se imaginó la respuesta y empezó a imaginar eh, cuán, cuán fuerte a veces son los paradigmas que uno tiene. Ah, Ninguno de los monos recibió un chorro de agua fría, a comparación de los primeros 5 monos, ¿no? Pero los subsiguientes aún así golpeaban a cualquiera que quisiera seguir. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Bueno, eh, cuando empezamos a programar y con el tiempo vemos que es un arte que requiere mucha imaginación, los animo a mm, no quedarse en una caja, no quedarse enfocado en ciertos paradigmas de programación. Vamos a ver así a grandes rasgos algunos, por ejemplo, el declarativo y el imperativo. Pero hay otras más que no puse ahí, que de alguna manera están enfocadas a resolver otro tipo de problemas. Y bueno, inicialmente se usaba bastante el lenguaje de programación estructural, ¿no? que ya pasó. Y son paradigmas que van cambiando, entonces los animo a que puedan empezar a mezclar, combinar, imaginar, todo el tiempo imaginar, ¿qué pasa si hago esto? Recuerden que no pasa nada, un programa o corre, o sea, no
no va a afectar, bueno, mientras hagan sus pruebas, ¿no? Mientras vayan desarrollando, siempre y cuando tengan que ver varios puntos, que después vamos a hablar de eso un poco, pero los animo a que puedan imaginar, pensar, imaginar y no quedarse solo con un paradigma. Okay, yo aprendí que esto es perfecto y esto va a funcionar para todo. Hay bastantes paradigmas que nosotros podemos utilizar y poder empezar a mezclar, ¿no? Hay patrones de desarrollo de software que podemos utilizar en nuestros programas que nos van a realmente ayudar a poder construir un software realmente muy estable, como una casa, ¿no? Cuando empezamos a diseñar una casa, todo lo que hay, entonces realmente los animo a romper esos paradigmas y decir, ok, el código se hace de esta manera y de esta manera. No. Tenemos herramientas, sentencias, tenemos cosas que podemos utilizar. Y una vez que utilicemos, empezamos a mezclar, imaginar y combinar. Así como Ratatouille cuando hacía con sus recetas. Bueno, un paradigma de programación. Un paradigma de programación es una manera o estilo de programación de software. Un paradigma de programación es un marco conceptual, un conjunto de ideas que describe una forma de entender la construcción de programas. Y bueno, el declarativo, el imperativo, programación orientada a objetos, programación modular, programación estructurada. Y bueno, de los presentes estoy segura que 70% quizás han usado lenguaje, bueno, el paradigma de orientado a objetos, programación orientada a objetos, ¿no? Y programación orientada a objetos, bueno, cuando mencioné que cuando empezamos a programar tenemos que ver todos los posibles pasos, las posibles sentencias, procesos que vamos a ocupar, siempre vemos algo, tenemos una entrada, nos llega algo, transformamos ese algo y lo retornamos. Transformamos ese algo o no lo retornamos, pero lo transformamos. Nuestro programa tiene que ser algo, transformar algo. Y cuando trabajamos con el paradigma orientado a objetos, bueno, lo que hacemos es un poquito de teoría para los que están recién ingresando al mundo de la programación, que no han manejado programación orientada a objetos, es abstraerse y definir un objeto. ¿No? Definir un objeto. A ver, no sé, a ver, por ejemplo, este celular. Este va a ser mi objeto celular. Entonces, ¿qué tiene mi objeto celular? Bueno, va a tener una pantalla. ¿Qué más? Cámara, va a tener sensores. Entonces empezamos a abstraernos qué tiene un objeto. Este objeto, en el ejemplo que di, es un celular. Nuestro país. Vamos a abstraernos a poder identificar a nuestro país como un objeto. ¿Qué tiene nuestro país? Bueno, tiene departamentos. Cada departamento va a estar compuesto por provincias. Y empezamos a abstraernos. Entonces empezamos a abstraernos para poder identificar un objeto real en un objeto lógico. Y ese objeto va a tener métodos, va a tener propiedades. Recuerdo, bueno, no sé si ustedes han pasado con el ingeniero Peinado. No sé si puedo ver sus manos por ahí, alguien. No, bueno, bien. Me acuerdo que cuando él explicaba un poco de programación orientada a objetos, él mencionaba y decía, bueno, este es su objeto, decía, y dibujaba en su pizarrita, este es un objeto, bien. Un objeto tiene funciones y este objeto va a tener procedimiento y funciones, decía, ok. A ver, y dibujaba un muñeco, ¿no? Un muñequito, y decía, si le digo a este muñeco que me muestre el número 5, o que me dé
no sé, me retorne un valor. ¿Qué es decir? ¿Una función o un procedimiento? Y uno se queda confundido con eso. Entonces, eh, siempre y cuando un objeto, nuestro programa va a cambiar, va a modelar algo, ¿no? Va a cambiar un objeto. Y ese objeto, si es una función, va a retornarnos siempre algo, independientemente de que cambie el objeto o no lo cambie. Siempre va a retornarnos algo. Va a decirnos, yo tengo 5 años. Yo soy un objeto gato y yo tengo 5 años. Y puede ser que yo le dé al gato, no sé, comida, entonces él va a alimentarse. Estoy tratando de usar ejemplos medio raros quizás. Espero que realmente se pueda entender lo que estoy diciendo. Eh, y eso es un paradigma que se usa bastante en el mundo de la programación. Mm, sin ir muy lejos, a lo que acabamos de ver hace un instante. A ver, ¿dónde está? A ver, creo que era aquí, ¿no? Aquí, sin ir muy lejos, no sé si era acá. A ver. Ahora este. ¿Dónde está el check all? Bueno, aquí. Sin ir muy lejos, este, por ejemplo, vendría para nosotros. Bueno, aquí ah, las características que tendría esta cajita de texto. Podemos considerarlo como un objeto. Claro que la abstracción de un objeto va más allá de este pedazo de código que estoy mostrando de tipo JavaScript, ¿no? Podemos crear clases y esa clase va a ser nuestra clase gato, digamos, ¿no? Va a ser, y es de tipo, no sé, qué tipo de raza es, el color que tiene. Podemos abstraernos todo el mundo. No hay cosa que no nos podamos abstraer. Todo lo que vemos podemos abstraernos y, y representar ese objeto como tal en lenguaje máquina. Como es entendible para nosotros, entonces podemos identificar con diferentes nombres. Claro que eso internamente va a ser compilado a código objeto y eso después a binario con ceros y unos, que no vamos más allá, pero podemos abstraernos de todo lo que está a nuestro alrededor y poder definir todo lo que queramos en un objeto. Y ahí viene lo que le decía hace un instante, podemos hasta inventar, mezclar, combinar cosas. Entonces aquí, por ejemplo, este objeto no es un objeto como tal definido en una clase en el lado de servidor. Pues aquí está muy vaga quizás el ejemplo. Me hubiera gustado mostrarles, pero en esta máquina no tengo el código bueno, la clase que podíamos haber creado. Esta, por ejemplo, tiene un tipo, ¿no? Y además puede tener características propias. Está deshabilitado, está habilitado, está seleccionado, no está seleccionado. Pero ¿quién? Este objeto, esta cajita de texto puede estar deshabilitada. Puede ser read only. Puede ser bueno, esta de acá puede ser chequeado, deshabilitado, siempre cuando sea de tipo checkbox, ¿no? Y también puede ser este tipo, si este tipo es, si es read only, si está deshabilitado. Y este de qué tipo es, de tipo texto, este es de tipo checkbox, o sea, este es un tipo de objeto diferente, este es un tipo de objeto diferente, o sea, y tienen características comunes, y eso es el concepto que ya hace un momento mencionábamos, que era de abstraernos, de manejar los conceptos de programación, de manejar, este es un objeto base, entonces voy a heredar de ese objeto y va a tener esta clase, va a tener este atributo, va a ser un objeto read only, no sé, va a tener una colección de ese tipo de objetos, la otra clase que vaya a heredar, todo lo que manejen de concepto realmente es muy útil al momento de poder imaginar nuestro programa. Eso en cuanto al lenguaje de programación orientado a objetos. Y bueno, vamos a ir terminando. A ver, ¿dónde estoy? Ok. Bueno, software de calidad. Cuando desarrollamos software de calidad,
bueno, el software de calidad, el sello que nosotros vayamos a adicionar, ¿no? No simplemente es el hecho de que corra o no corra. También importa mucho cómo está desarrollado, si ayuda en el performance, si el código es claro, entendible para otro desarrollador. Bueno, quizás en la universidad nosotros desarrollamos código y el ingeniero dice, ok, de 2 personas, de una persona y quizás nosotros solos empezamos a crear nuestro proyecto, nuestro código, bien. Y nosotros lo entendemos lo que estamos escribiendo. Pusimos el nombre de una variable i a la otra variable j, porque sabemos que son contadores y eso es el común, ¿no? Variable i, variable j. A ver, no sé, por ejemplo, aquí, no sé, una variable i. Bueno, vamos a declarar tipo entero, igual a 0, ¿no? Una variable j de tipo 0. Voy a tener un método, una función, objetos. Y bueno, aquí me va a llegar un parámetro. Y le voy a llamar parámetro. Y aquí voy a hacer algo. ¿No? Y bueno, este va a ser de tipo void, digamos. Tipo void. Puede ser que sea, bueno, puede ser que tenga otra función aquí. Aquí. Devuelve objetos, no sé, se me ocurre. Bueno, aquí va a ser un array, digamos. Y va a ser algo aquí. Bien. Uno de los puntos de calidad del software que quiero empezar mencionando aquí. Bueno, acá. Bueno, vamos a obviar esta parte antes de entrar. A ver, ya, empezamos con un poquito de teoría, luego empiezo a explicar esa parte que escribí. Bueno, un software es de calidad. Voy a completar la idea que tenía al inicio. Cuando creamos nuestro software, ya sea de 2 personas en la universidad, o nosotros cuando decimos voy a crear un método, una clase, bueno, no sé, voy a crear una clase. Public class, objeto. ¿No? Objeto. Creo una clase. Y bueno, va a tener su constructor por ahí. Bueno, estas variables las voy a declarar aquí. Y aquí voy a tener una propiedad de tipo entero que va a ser tipo. Tipo. Va a ser una propiedad. Bueno, empiezo a crear mi clase objeto, función objeto, devuelve objeto y recibe un parámetro. Y en función de ese parámetro, digamos, lo que quiere hacer el programador es, no sé, quizás lo que quiere hacer es mi tipo va a ser igual al parámetro, que es el tipo que me está llegando, si fuera de tipo. Entonces, es lo que estoy haciendo yo como un estudiante de la universidad, ¿bien? Pero en el mundo, voy a decirlo así, en el mundo práctico, no desarrollamos software solos. No desarrollamos software con 2 personas. Tenemos equipos de desarrollo de software. Y los equipos de desarrollo de software puede estar incluida en 10 ingenieros de software, solo en un equipo, ¿no? Y puede ser que el software, la aplicación que nosotros tengamos esté compuesta por 100 diferentes proyectos.
100 diferentes proyectos enfocadas para la parte de base de datos, la interacción entre usuario y cliente, una capa intermedia, una capa que solo se va a encargar de código visual de usuario, código de estilos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con UX, estilos. Entonces, el mundo real no tenemos en programas, en aplicaciones gigantes, es muy raro ver 5 desarrolladores. Estaban también los ingenieros de calidad de software, que son los testers, los que dicen programación automatizada de testeo. Entonces, mínimamente se van a encontrar con 50 ingenieros, todos viendo una aplicación gigante, ¿no? Que puede estar compuesta por, no sé, como es tan grande, entonces pequeñas soluciones que va a trabajar. Un software que solo esté en modo offline, pero es una solución que tiene 20 proyectos. Una solución. ¿Y cuántos ingenieros de calidad van a trabajar en ese proyecto? ¿Cuántos ingenieros de software van a trabajar en eso? Ingenieros de software que estén en el lado de usuario, ingenieros de software que estén en el lado de la base de datos, en front-end, back-end. ¿Cuántos ingenieros? Entonces, ¿cuán importante es ahí la calidad, eh, la calidad de nuestro código como desarrolladores de software? Eh, Aquí un punto importante que menciona respecto a la calidad de software es la claridad, ¿no? El programa debe ser claro, legible para facilitar su desarrollo y posterior mantenimiento. La estructura sencilla, coherente, eso facilita la corrección de errores y ampliación, bueno, y modificaciones. Cuando se desarrolla código con 50 ingenieros, que no todos van a entender el lenguaje español, otros van a... Lo común es que lo común o lo que se espera es que entiendan inglés mínimamente. Puede haber ingenieros de la India, ingenieros de China, ingenieros americanos, ingenieros latinos. Y el único lenguaje común que nosotros manejamos es el lenguaje de máquina, el lenguaje de software, código de alto nivel, ¿no? Es el lenguaje que nosotros manejamos. Y es la manera como nos entendemos. Si es que no manejamos el inglés muy bien, ese es el código que leemos, el código que manejamos. Entonces, si tenemos 50 proyectos, 30 soluciones y cada uno tiene 50 proyectos en una solución, que estamos todos desarrollando software en esa solución, en esa aplicación gigante. Cuán importante es como ingenieros tengamos en cuenta esto, ¿no? Los nombres que vayamos a utilizar, qué tan claro es el programa que estoy escribiendo para que otro ingeniero venga. Me pidieron que haga un pedazo de código, hice un pedazo de código, ok, me cambiaron de proyecto, ahora no estoy en este proyecto, me fui a otro proyecto, estamos en época de rotación, me fui a otro proyecto y viene otro ingeniero de otro país, no entiende español, el único lenguaje que entiende es inglés y empieza a hacer el debug de mi código, entonces empieza a revisar mi código. ¿Será que otro ingeniero puede entender el código que realicé? ¿Será que mi código es de calidad? Aquí nos menciona uno de los puntos que nuestro programa debe ser claro, legible para su posterior mantenimiento, una estructura sencilla, coherente. Si desarrollo un algoritmo que sobrepase las 50 líneas de código, el otro ingeniero lo va a poder entender, va a poder hacer seguimiento. ¿Qué tan escalable es mi código cuando lo escribo? Si encontraron un defecto y le asignaron un defecto a un ingeniero de software, ok, viene el ingeniero de software a querer arreglar ese problema y empieza a ver el código, empieza a navegar por el código que alguien escribió y los nombres no son coherentes a lo que el otro ingeniero quiso resolver. Entonces esto se torna muy tedioso y en vez de resolver el problema rápido, le puede ser que se tome un día tratando de entender qué quiso hacer aquí el otro ingeniero. Pero si le cambia los nombres a las variables, a los métodos, esto se vuelve tan fácil de entender. Por eso decía en un inicio que es una secuencia de pasos del mundo real que nosotros vamos a llevarlo a un lenguaje máquina. Entonces los nombres, las variables tienen que ser
tienen que ser escritas de tal manera que cualquier otro programador que venga pueda leer, básicamente leer el código. Es como leer un libro. Ah, este método hace esto. Ah, ya. Por ejemplo, si viene aquí un ingeniero de calidad, un ingeniero de software de otro equipo, y yo tengo esta línea de código aquí, objetos, y recibo un parámetro. Digamos que él creó, voy a ponerle objeto G. Y tengo en una línea de código objeto G. Bueno, alguien declaró un objeto. Es un nuevo objeto G. Okay. Y alguien usó un método de mi clase. Objeto punto. Y esta función es una función pública. Estoy siguiendo otra sintaxis, por favor. No se escribe en unos lenguajes de programación. Estoy siguiendo un código TypeScript que tenemos esta sintaxis. Entonces acá, este objeto, bueno, vamos a ocupar este mejor. Voy a hacer un tipo de objetos, ok. Entonces aquí voy a decir devuelve objetos, ok. Entonces digamos que un ingeniero de software de otro proyecto vino y se incorporó en el proyecto que yo estaba y está empezando a revisar la línea de código que yo tengo. Entonces dice, objeto G, es un objeto. Ahora viene su pregunta, ¿qué es un objeto G? Yo cuando desarrollé ese pedazo de código, yo sabía que era un objeto G, pero un nuevo ingeniero de software que venga y empiece a revisar el código para hacer algún cambio en un software que tiene 50 proyectos, 100 proyectos, 50 soluciones y están divididos entre módulos, no va a poder entender. Devuelve objetos, pero ¿qué realmente es este método? Entonces, ¿cuán importante para nosotros los nombres? Que sean realmente, que sean de un lenguaje natural, ¿no? Un lenguaje que diga, este objeto es como cuando yo llamaba. ¿Qué tengo que hacer? Marcar números. Muy bien. Voy a tener un método que diga marcar o digitar, ¿no? Iniciar llamada. Iniciar llamada. Concluir llamada. Entonces, lo que estoy haciendo es interpretar lo que tengo en el mundo exterior solo en lenguaje que pueda entenderlo otra persona igual. Entonces el código se torna como una lectura de un libro, una lectura de qué es lo que hace, lo que no hace. Entonces los nombres, cuán importante es eso para que el programa en tal, el software como tal sea escalable. Ahora, bueno, para poder apalear este punto, cuando se trabaja en compañías grandes se tiene siempre digamos que hay 10 ingenieros de software en un proyecto, en un pequeño proyecto, porque en realidad son muchos. Tienen ingeniero de calidad, entonces cada vez que uno vaya a, tengo pocos minutos, cada vez que uno vaya a liberar un pedazo de código, se maneja el término de code review. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Revisión de código? ¿Puedo ver sus manos, por favor? Bien. Ese es el término, eso es lo que realmente nosotros manejamos bastante, ¿no? Y aquí tengo una imagen aquí pequeña, como dice un buen código y un código que está escrito incorrectamente. Si yo soy un ingeniero de software y alguien escribió código y yo voy a revisar ese código, bueno, si yo reviso el código yo digo, ¿y qué es esto? Ah, ya, está bien, es eso. Eso es un buen código, que, que básicamente haya pocas observaciones en una revisión de código. Pero un código que realmente está escrito mal, ¿qué es esto? Y bueno, y aquí uno se ríe del código. Oh, no, ¿cómo escribió esto? Pero ¿cómo se le ocurre? Pero se puede hacer esto. Entonces, cuán importante es también tener esa opción de tener alguien que revise nuestro código, un code reviewer, que va a revisar nuestro código, va a decir esto no, esto sí, esto no. Entonces, entramos al término de programación de parejas cuando pair programming. El otro va a evaluar mi código. Entonces ahí avanzamos como equipo. Otro punto de software de calidad es la eficiencia, ¿no? Además de realizar aquello de lo que fue creado, lo que realice,
sea de la mejor manera posible, utilizando la menor cantidad de recursos, la cantidad de memoria, espacio, bueno, verificar el tráfico de red, entre otras. La portabilidad, que sea capaz de poder ejecutarse en cualquier plataforma. En programas correctos, si hace lo que tenga que hacer y se estableció con fases previas de su desarrollo. Bueno, para terminar, bueno, los animo a que puedan ver desde ese punto de, desde ese punto de que es un arte donde nosotros decidimos cómo queremos que eso se vea y nosotros ponemos nuestra marca, en la línea de código. Bueno, eso es respecto a un poco sobre programación, software de calidad, paradigmas de programación, lenguajes de programación. Sé que el tiempo ya se acabó. Bueno, hay mucho que hablar y quizás solo hemos escarbado unos cuantos puntos de todo lo que es el mundo de la programación y los animo, los incentivo realmente a salir de nuestro enfoque y ver más allá y manejar los conceptos. Los conceptos realmente son bien importantes. Y el lenguaje de programación es importante, pero llega a segundo nivel siempre y cuando nosotros manejemos bien todos los conceptos de programación. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su... Muchas gracias, ingeniera Segmina. Una consultita yo quisiera hacerle, que quizás es una consulta común para todos los participantes. Es usted, en base a su experiencia, ¿qué importancia le ve al idioma inglés y cómo le ayudó a usted en su vida laboral como profesional en el ámbito de la informática? Ok, bien. Bueno, el inglés realmente es muy importante, jóvenes. Como mencionaba en un momento, hace un momento atrás, imaginen el escenario que hay 100 ingenieros de software en un proyecto, 100 ingenieros de software. 50 son americanos, 30 son portugueses, 10 son, no sé, latinos, bueno, incluidos los brasileros, que tienen otro tipo de lenguaje, el portugués. Un gran tanto son de la India. Entonces, el único punto intermedio de comunicación de poder expresar las ideas o las preguntas respecto a un requerimiento es el idioma inglés. Entonces, los animo igual a poder mejorar su inglés, escuchar audios y poder familiarizarse, ¿no?, con el inglés, que es realmente base para poder programar. Y también cuando vayamos a definir nuestros nombres, los nombres de las variables, los nombres de los métodos, si no sé, si se adiciona el adjetivo antes, el nombre después, entonces cuando venga un ingeniero de software y me haga review a mi código, ¿qué escribió aquí? Esta letra era con otra, se olvidó poner la T y significa otra cosa, o abrevió el nombre y significa otra cosa. Entonces, el idioma realmente es base, porque todos los nombres todos los nombres que utilizamos están en inglés, los métodos, ¿no? Eso, yo los animo a que realmente puedan empezar y continuar, los que ya están tomando el curso de inglés o lenguaje inglés. Los audios son realmente muy importantes. Sí, eso. Último, antes de terminar, van a disculpar la hora. Bueno, Isabel pregunta, ¿lenguaje de programación libre o lenguaje de programación pagados o por qué? Bueno, quizás en nuestro país nosotros tenemos código mal, ¿no? Compramos un software pirata, lo instalamos y ya lo tenemos. Pero en realidad un software puede costar millones, literalmente millones. Nosotros en la compañía compraron un software de IBM que le costó algo de millones. Bueno, porque requiere un tiempo, requiere
Es un arte, jóvenes. Requiere un montón de cosas, pruebas, todo un tiempo, requerimientos. Y bueno, ¿qué es software libre? Los software libre son aquellos donde no solo hay un grupo de desarrolladores, no hay solo 100 desarrolladores, sino que el código está abierto, libre, para que pueda otra persona ayudar con su conocimiento y bueno, como Linux, ¿no? Eh, OpenDaylight, que es otro software libre. Eh, yo como ingeniero de software puedo decir, quiero ser parte de este software, me inscribo, soy parte, soy miembro y empiezo a aportar con mi conocimiento. Nadie me paga y tampoco ese software es vendido por millones ni miles, aunque lo valga. Porque a mí no me están pagando, entonces el software tampoco va a ser vendido. Entonces, y hay muchos ingenieros que van a ayudar a ese programa, van a programar, ayudar, aportar y no se cobra, ¿no? Es de uso libre. Bueno, eso creo. Eso sería todo. Eso para la respuesta de que cuando software libre, cuando se paga. Tiene que ver con la colaboración de ingenieros que lo hacen en forma voluntaria, entonces no requiere pago y tampoco se vende. Eso, muchas gracias por su atención. Hay una pregunta, estimada ingeniera, A de ver. Mijail Quiroz. Dice, ¿cuál es más amigable con el programador, Java o Python? Bueno, depende. Python se ocupa para programas científicos bastante. Entonces, fue Java, ¿no? La pregunta es Java o Python, ¿no? Sí. Bueno, al ser software libre, generalmente, bueno, Java es software libre, ¿no? Plataforma libre. Al ser software libre, ah, se ocupan programas, pero en programas de producción como tal, con tal magnitud, no tanto, no he visto tanto que se ocupen, bueno, quizás en proyectos mm, no comerciales como tal, porque los comerciales van a ir a usar plataformas que tienen soporte y que le den todas las ventajas, como Microsoft, ¿no? Microsoft tiene muchos ingenieros desarrollando su lenguaje de programación, entonces una empresa que va a desarrollar software dice que si compro la licencia, ¿qué beneficios tengo? Bueno, es que tú puedes usar conexión a esta base de datos, tienes esto, tienes esto. Entonces, al ser un software libre como Java, que es bastante desarrollado, tiene muchas cosas, eh, siempre hay esa predisposición a usar software que se paga para desarrollar software por todas las bondades y ventajas y las cosas que se tiene a mano. Entonces, ¿cuál usar? Dependiendo de cuál es tu área, cuál es el enfoque que le vais a dar. Python generalmente se ocupa para grandes cantidades de procesamiento de información, lenguajes científicos, y, y Java lo ocupamos para conexión de base de datos, bueno, como C#, un lenguaje que puedo utilizar, eh, pero en diferentes enfoques, yo diría diferentes enfoques. Si quiere usar programación orientada a objeto, bueno, Java es el lenguaje. Muy bien, estimada ingeniera. No sé si hay tiempo para una preguntita más. A ver. Dice, ¿qué opina de C++? Por mi Um, experiencia. ya, C++, bueno, el paquete de Visual ha incluido C++, que es, es, es un software que tiene mucha ventaja en cuanto a librerías para poder interactuar con el dispositivo, ¿no? Con la computadora, memoria, disco, la cantidad de librerías que se tiene es bastante. Entonces, si quisiéramos, no sé, programar, bueno, estamos en la computadora programando, pero puede ser que ese dispositivo el código que vayamos a utilizar vaya a ser usado para un sensor de huellas, cosas así, ¿no? Entonces, el código C++ tiene la gran ventaja de poder tener todo ese conjunto de librerías con la cual podemos interactuar con ese dispositivo. Esa es la gran ventaja que tiene C++. Claro que los otros no digo que no se pueda, ¿no? Pero la gran ventaja que tiene C++. Pero el código, la sintaxis es similar a C#, Java, varía, ¿no? Algunas cuantas cositas en sintaxis, pero básicamente en su gran mayoría es similar. Muchas gracias, estimada ingeniera, por su tiempo.
Gracias a todos los participantes igual que se mantuvieron conectados hasta esta última conferencia. Si quiere dar algunas palabras de despedida, estimada ingeniera, es todo suyo. Gracias. Bueno, agradezco a Telurim por la invitación y animarlos a que puedan continuar los que están. Imaginar, ¿no? Y salir del enfoque a veces que tenemos, un enfoque de que solo es así, no. En programación todo se puede. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Los animo a que puedan apropiarse de los conceptos de programación que utilizamos, que son base para poder programar independiente del lenguaje de programación. Y imaginar y la práctica, ¿no? La práctica hace al maestro, como dicen. Entonces, inicialmente quizás vayamos programando en papel, después ya imaginando, y después ya no va a ser necesario, ¿no? Usar papel como antes lo hacíamos. Y los animo a practicar, ¿no? Practicar y practicar. Eso. Y muchas gracias por su atención y por su tiempo. Muchas gracias, estimada ingeniera. Gracias por estar presente en este primer congreso virtual. Gracias.